Explosión mediática. Miguel Marcos ha presentado la demanda de divorcio contra Belén Esteban, pulverizando su imagen y destrozando años de una fachada impecable tras la vergonzosa revelación de su romance clandestino con Toño Sanchis y el velo de un engaño insostenible. Porque los documentos exclusivos, obtenidos en primicia por nuestra plataforma, no solo confirman el cese irrevocable de su unión matrimonial, sino que detallan una serie de pruebas irrefutables y testimonios desgarradores que pintan un panorama de traición y deslealtad emocional que va mucho más allá de lo meramente profesional. Este terremoto personal, mucho más demoledor que cualquier disputa económica, arrastra a Belén a un abismo del que quizás nunca logre salir, exponiéndola como la verdadera artífice de una compleja maraña de secretos y verdades a medias que ahora, frente a la cruda luz de la justicia y la opinión pública, se desmorona estrepitosamente. La princesa del pueblo se enfrenta no solo a la bancarrota moral, sino al colapso total de su vida personal, una caída sin precedentes que ha dejado a España entera sin aliento. ¿Está la Belén Esteban que creíamos conocer a punto de ser reducida a escombros por la fuerza de sus propias mentiras? La noticia del inminente rompimiento ha impactado como una maza, dejando a Belén Esteban en un estado de shock absoluto, incapaz de articular palabra, su rostro transformado por una mezcla de rabia, incredulidad y un miedo que le carcomía las entrañas. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Miguel, hasta ahora el baluarte silencioso y el apoyo incondicional, se siente profundamente traicionado y humillado. La confesión de Toño Sanchis en el tribunal sobre la relación amorosa secreta entre ambos, junto con la aparición de pruebas documentales que corroboran este afaire, han sido la gota que colmó el vaso para el conductor de ambulancias, cuya paciencia y lealtad se han agotado definitivamente. Belén, que siempre se presentó como la víctima, la mujer fuerte y engañada por su representante, ahora se ve expuesta bajo otra luz, la de una mujer que mantuvo un secreto devastador, un romance prohibido que ha destruido no solo su reputación, sino el santuario de su propio hogar. Este giro, mucho más doloroso que cualquier sentencia judicial, la posiciona en el epicentro de un escándalo que reescribe por completo su historia, borrando de un plumazo la imagen de la esposa fiel y devota que tanto se esforzó por proyectar ante el mundo. ¿Podrá su matrimonio sobrevivir a una verdad tan amarga y devastadora? El escenario que se reveló en las salas judiciales fue la chispa, pero el incendio se desató en la intimidad del hogar. Durante semanas, Miguel Marcos había observado con una creciente inquietud cómo los detalles del juicio, inicialmente centrados en una disputa financiera, derivaban hacia una exploración oscura de la relación personal entre Belén y Toño. Las filtraciones sobre mensajes comprometedores, las insinuaciones sobre noches compartidas y la constante referencia a una lealtad que trascendía lo profesional, comenzaron a sembrar una duda mortal en su corazón. Los ojos de Miguel, que hasta ese momento habían reflejado una confianza ciega, ahora albergaban una sombra de desconfianza profunda, un presagio de la catástrofe que se avecinaba. Cada nuevo titular, cada comentario en los programas del Corazón, cada mirada furtiva de los periodistas en las inmediaciones del juzgado, eran como dagas que apuñalaban su fe en la mujer que amaba. Lo que el tribunal consideraba contexto relevante, para Miguel era la prueba palpable de una traición incomprensible, un engaño que había durado años y que ella, su esposa, había ocultado con una frialdad conmocionante. ¿Acaso creía que la verdad jamás alcanzaría los muros de su propio hogar, dejando intacta su mentira? La contundente declaración de Toño Sanchis, confirmando la existencia de un idilio entre él y Belén, fue el punto de inflexión. Miguel no necesitó más. Esa confesión, que paralizó la sala judicial, repercutió con una violencia brutal en la vida privada de los Marcos. Toño, con una frialdad calculada, había detallado cómo, en momentos de extremada fragilidad emocional de Belén, su vínculo había trascendido la representación laboral para convertirse en un refugio sentimental, una conexión pasional que, a su término, habría dejado a Belén sumida en un desequilibrio emocional profundo. Esta versión, que Toño esgrimía como justificación de un posterior enloquecimiento de Belén, no solo desvirtuaba la narrativa de la víctima económica, sino que revelaba un lado obligado a la ocultación, en una necesidad de silencio que, al fin, estallaba ante los ojos de un público atónito. Para Miguel, la escucha de estas palabras no fue una mera noticia, fue la cruda confirmación de sus peores pesadillas, el descubrimiento de una doble vida que su pareja había llevado a sus espaldas, mientras él ofrecía su apoyo incondicional, su amor sincero. La impostura había sido total, y el dolor, inevitable. La presentación de pruebas documentales adicionales por parte de la defensa de Toño Sanchis,
concretamente mensajes de texto y correos electrónicos enviados por Belén Esteban durante los años clave del presunto desfalco, selló el destino del matrimonio. Estos mensajes, lejos de ser meros intercambios profesionales, mostraban una dependencia emocional abrumadora de Belén hacia Toño, mezclando sin pudor asuntos personales íntimos con decisiones laborales cruciales. Toñito, tú y yo contra el mundo. Nadie me entiende como tú. Si algún día me faltas, me muero, rezaba uno de ellos, fechado en enero de 2013, que se leyó en voz alta ante un tribunal mudo. Para Miguel, la lectura de estas frases en el ámbito público, la vergüenza de ver la intimidad de su esposa con otro hombre, expuesta sin piedad, fue un mazazo demoledor. Algunos textos hacían referencia explícita a noches compartidas y viajes donde solo viajaban los dos, e incluso solicitudes de Belén para que su pareja sentimental de entonces no se enterara. ¿Cómo se atreve a exigir lealtad cuando ella misma la ha pisoteado de la forma más vil? El clímax de esta dolorosa revelación llegó con el testimonio de una ex empleada, quien bajo juramento confirmó haber sido testigo de situaciones altamente comprometedoras entre Belén y Toño. Su relato, escalofriante en su detalle, hablaba de encuentros clandestinos, de salidas juntos de habitaciones cerradas durante viajes de trabajo y de una Belén llorando desconsoladamente en un camerino, murmurando: «No puedo perderle también a él». Esta descripción, que coincidía perfectamente con el periodo del supuesto romance secreto, confirmó la mentira que Belén había sostenido durante años, no solo ante el público, sino, y esto es lo más cruel, ante el hombre que había jurado amar. La indignación de Miguel al escuchar cómo su esposa había recurrido a una doble vida, a una red de engaños y silencios para ocultar una relación extramarital, fue indescriptible. No era solo un tema de dinero, era el fundamento de su relación, el respeto mutuo, la confianza absoluta que él había depositado en ella, lo que ahora se derrumbaba con estrépito. ¿Existe acaso un perdón posible para una traición de esta magnitud, expuesta con tanta crudeza ante los ojos del mundo? La imagen de Belén, hasta entonces un icono de lucha y redención, se resquebrajaba ante el país. Su defensa intentó, sin éxito, desviar el foco hacia la presunta apropiación económica, pero ya era tarde. Lo personal y lo monetario se habían fundido en un único y denso pantano de secretos. La declaración de Belén en el juzgado, negando rotundamente cualquier idilio con Toño, gritando que todo era una mentira más, una estrategia sucia, sonaba ahora a un acto de pura desesperación, una renegación forzada para preservar su imagen o, quizás, para evitar la cruda confrontación con la realidad de su propio engaño ante Miguel. Sus palabras: «Si yo hablara de verdad, si contara todo lo que sé de él, no podría volver a pisar este país sin que le escupan por la calle», aunque cargadas de resentimiento hacia Toño, revelaban una culpabilidad subyacente, una conciencia de secretos compartidos que la vinculaban íntimamente a su supuesto verdugo sentimental. Para Miguel, ese grito de rabia ya no era el lamento de una víctima, era el eco de una mujer atrapada en su propia red de intrigas y conveniencias. ¿Qué clase de mentiras aún se esconden bajo esa capa de furiosa indignación? La admisión de la petición de Toño Sanchiz para citar a una conocida periodista del Corazón, amiga cercana de ambos, como testigo clave de la relación sentimental, fue el golpe de gracia para la ya moribunda relación de Belén y Miguel. Esta periodista, confidente de los enredos afectivos, podría destapar un sinfín de detalles que irían más allá de las meras especulaciones, aportando pruebas palpables de un pasado oculto y una traición prolongada. La decisión de Miguel de iniciar los trámites de divorcio, lejos de ser impulsiva, fue el resultado de un tortuoso proceso de asimilación, de noches en vela repasando cada gesto, cada palabra, cada ausencia que ahora adquiría un significado oscuro y doloroso. La humillación pública, la sensación de haber sido el cómplice involuntario de una farsa monumental, lo empujaron a tomar la decisión más difícil de su vida. No podía seguir viviendo en una mentira, en una relación construida sobre arenas movedizas de falsedades y promesas rotas. Su amor, antes sólido como una roca, se había pulverizado, dejando solo escombros de una confianza traicionada. ¿Cómo se reconstruye la vida cuando la persona a la que más amaba se revela como una auténtica desconocida? Mientras el drama judicial se desarrollaba, la verdadera batalla de Belén se libraba en casa, donde Miguel, destrozado por cada nueva revelación, le planteaba un ultimátum desgarrador. Las noches se volvieron un campo de minas, con discusiones que hacían temblar las paredes, donde el llanto de Belén se mezclaba con la voz fría y dolida de Miguel, demandando una explicación, una verdad que nunca llegaba de forma convincente. Él, con el corazón en mil pedazos, le recriminaba no solo el engaño con Toño,
sino la mentira sistemática, la construcción de una doble vida que lo había convertido en un espectador ignorante de su propia humillación. Belén, acorralada, intentaba justificar, suplicar, prometer un cambio, pero la confianza estaba irremediablemente rota. Miguel se sentía como un payaso en un circo mediático, el último en enterarse de la traición de su esposa, el cómplice involuntario de una farsa que ahora explotaba en sus manos. Su dignidad, su amor propio, exigían una ruptura, un final tajante a una relación que se había envenenado por completo. La decisión del divorcio no fue fácil, sino una lucha interna agónica que lo llevó al límite de sus fuerzas. ¿Cómo se vive sabiendo que el amor de tu vida ha sido, en realidad, tu más grande verdugo? La salida de Belén del juzgado, cabizbaja, sin hacer declaraciones, con Miguel a su lado, apretándole la mano con fuerza, se convirtió en una imagen engañosa para la prensa. Lo que parecía apoyo incondicional era, en realidad, un hombre que acababa de presentar una demanda de divorcio, un gesto de última hora para mantener la compostura ante las cámaras, mientras por dentro, la ruptura era total e irreversible. La frase de Toño Sanchiz al salir, "La verdad siempre sale", resonó como un eco funesto para la vida de Belén, confirmando que el juicio había desvelado mucho más que cuentas económicas. En las horas posteriores, las llamadas telefónicas de Miguel a su abogado se intensificaron, ultimando los detalles de la Miguela del Fente Miguela que era Sermérica le del Previr no sale de la separación. El conductor de ambulancias, siempre discreto y alejado de los focos, se convirtió en el protagonista inesperado de un drama mucho más íntimo y profundo, un hombre que, con una dignidad silenciosa, ponía fin a una relación marcada por la infidelidad y el engaño. La casa que compartían, antes un hogar lleno de vida y risas, se transformó en un escenario frío de verdades amargas y reproches no dichos. ¿Podría esta dolorosa ruptura dejar a Belén completamente sola frente a su propia ruina emocional? La expectación por el testimonio de Patricia López de la Vega, la periodista amiga cercana, era enorme. Su aparición prometía dinamitar lo que quedaba de la versión oficial de Belén y, lo que era más relevante para Miguel, confirmar la extensión del engaño. Cuando Patricia entró en la sala, su rostro serio y su declaración, "No vengo aquí a defender a nadie, sino a aportar lo que viví", ya presagiaban una tarde de cruda verdad. Su relato, que se remontaba a 2011, describiendo una relación entre Belén y Toño que iba más allá de lo profesional, con Belén llamándola llorando algunas noches porque Toño no respondía a sus mensajes, y su afirmación de que Belén se había obsesionado con él, fue un mazazo más para la poca esperanza que Miguel aún pudiera albergar. La imagen de una Belén débil, dependiente, obsesionada por otro hombre, era insoportable para el que hasta entonces había sido su esposo. La periodista, sin saberlo, se convirtió en la voz que sentenciaba el amor de Miguel por Belén, desvelando una intimidad que el conductor de ambulancias jamás había imaginado, y confirmando una traición de proporciones gigantescas. ¿Hasta qué punto una mentira puede corroer los cimientos de una vida entera, arrastrando todo a su paso? Pero el verdadero arma nuclear de Patricia López de la Vega fue la carta. La existencia de una misiva manuscrita por Belén Esteban, entregada en confianza, cuyo contenido confirmaba solo una relación afectiva con Toño, sino también la conciencia de haberle cedido a él más control del debido sobre sus cuentas, fue la estocada final para la credibilidad de Belén ante Miguel y el público. El fragmento leído en voz alta: "A veces me siento tan sola que le dejo hacer todo. No quiero pensar, solo que me cuide. Si un día me hace daño, será culpa mía por no haberlo parado antes, pero aún así lo necesito cerca", no solo la expuso como una mujer vulnerable, sino como una cómplice de su propia situación, plenamente consciente de los riesgos y de su propia entrega. Belén, al oír esas palabras, rompió en llanto, no de arrepentimiento por lo que había hecho, sino por la cruda exposición de su intimidad más turbia. Su abogado intentó impugnar el documento, pero el juez mantuvo su relevancia. En ese momento, sin cámaras encendidas, Belén musitó: "Esto no es justo", revelando una autopercepción distorsionada de la realidad, en una incapacidad para asumir su responsabilidad en la catástrofe que se cernía sobre ella, y la que había desatado sobre su matrimonio. El velo se había levantado por completo, dejando a la vista la dolorosa verdad. El testimonio de Patricia no solo destapó el romance, sino que reveló una trama de conocimiento y permisividad por parte de Belén sobre los manejos económicos de Toño. Su confesión de que en 2014 Belén le había admitido que sabía que Toño usaba dinero para gastos personales suyos y de su familia, pero que prefería callar porque no quería líos y porque se sentía culpable de haberle dado tanto poder, fue una bomba de relojería.
Esta afirmación, recibida con murmullos de estupor, no solo pulverizó la imagen de Belén como víctima inocente, sino que implicaba una complicidad activa o pasiva en las supuestas irregularidades. Para Miguel, esto era una doble traición, no solo sentimental, sino también una falta de integridad y una complicidad que ponían en entredicho todo lo que creía conocer de su esposa. La negación de Patricia a mentir por ella en una entrevista confirmaba la presión que Belén ejercía para mantener la farsa. El daño ya era irreparable. La mujer que Miguel había idealizado se revelaba como una figura compleja, llena de contradicciones y silencios, una persona que había mentido y engañado, arrastrando a su matrimonio a una ruina inevitable. ¿Qué clase de futuro le esperaba a una Belén Esteban desnuda ante la cruda verdad, despojada de todas sus máscaras? La presentación de un audio, presuntamente grabado en 2015, donde una voz idéntica a la de Belén decía: «Sí, lo sé, lo he sabido siempre. Pero mientras me respondiera al teléfono y estuviera cuando lo necesitaba, prefería mirar a otro lado», fue el martilazo final que selló el ataúd de su matrimonio. Esta confesión sonora no solo verificaba el conocimiento de Belén sobre las prácticas de Toño, sino que evidenciaba una inquietante dependencia emocional que la llevaba a ignorar las advertencias y a consentir un comportamiento que ahora la arrastraba a la perdición. Para Miguel, la escucha de esa grabación, una prueba indiscutible de la duplicidad de su esposa, confirmó que su decisión de divorciarse era la única salida. No había marcha atrás. La mujer que había compartido su vida, sus sueños, sus esperanzas, había mantenido un oscuro pacto de silencio, un entendimiento tácito con otro hombre, que ahora lo dejaba a él en la más absoluta soledad, sintiéndose un objeto de burla, un engañado público. La rabia, la decepción y el profundo sentimiento de traición eran tan gigantescos que ninguna reconciliación era posible. ¿Puede alguien, después de tamaña revelación, volver a creer en la palabra de la princesa del pueblo? La opinión pública, antes unánime en su apoyo a Belén, comenzó a dividirse de manera drástica. Los titulares, que hasta hacía poco la presentaban como una víctima, ahora especulaban sobre su posible complicidad en el desfalco y, aún peor, en la traición a Miguel. La imagen de la princesa del pueblo se desdibujaba, dando paso a la figura de una mujer compleja, quizás no tan inocente como se creía. En las redes sociales, la polarización era total. Unos la defendían como la mujer trabajadora y humilde, blanco de un complot para destruirla. Otros, más críticos, que cuestionaban su honestidad y señalaban su doble moral. Para Miguel, esta vorágine mediática, sumada a la intimidad destrozada de su hogar, era una tortura. Ver cómo el país entero debatía sobre la verdad de su esposa y el engaño de su matrimonio, era una afrenta personal que solo aumentaba su deseo de distanciarse de todo el circo. La situación era tan volátil que la propia reputación del sistema judicial se veía comprometida, y el público, sediento de más detalles, no hacía más que alimentar el fuego de la polémica. ¿Sería capaz Belén de capear este tsunami mediático y personal sin naufragar por completo? La exposición pública de su romance y la inminente ruptura matrimonial llevaron a Belén a un estado de pánico incontrolable. Desesperada por salvar lo poco que quedaba de su vida personal, intentó por todos los medios contactar a Miguel, enviándole mensajes, pidiéndole encuentros secretos, implorándole que no la abandonara. Le recordaba los momentos felices, el apoyo incondicional que ella le había brindado en el pasado, intentando manipular la situación para revivir la relación. Pero Miguel, firme en su decisión, ya no respondía a sus llamadas ni a sus súplicas. La mentira había sido demasiado grande, la traición demasiado profunda. Belén, acostumbrada a tener el control narrativo de su vida, ahora se veía impotente. Sus intentos de arreglarlo con una exclusiva o con lágrimas públicas eran inútiles ante la determinación de un hombre que había sido cómplice silencioso de su éxito y su dolor, pero que se negaba a serlo de su cardo de la brita seró de la púrica silencioso. Engaño. El castillo de naipes que había construido alrededor de su matrimonio se desmoronaba irremediablemente, dejándola sin refugio ni escudo. La imagen de la víctima se había evaporado, y en su lugar, la cruda realidad de una mujer que había jugado con fuego y se había quemado. ¿Podría esta pérdida, esta traición definitiva, ser la lección más dura y amarga de su turbulenta existencia? En el interior del despacho del juez, la situación también escalaba. Se debatía sobre la posible citación de otros miembros del antiguo equipo de Belén, asistentes personales, chóferes, maquilladores, quienes, según filtraciones, podrían aportar detalles aún más íntimos y comprometedores sobre el control que Toño ejercía sobre la vida de Belén, y la supuesta complacencia de esta.
Algunos de ellos, temiendo represalias, se mantenían en la sombra, pero su posible testimonio flotaba como una espada de Damocles sobre la cabeza de la colaboradora televisiva. La causa, que había iniciado como una disputa económica, había mutado en un desgarrador retrato de una relación de poder, dependencia emocional y silencios cómplices, donde el dinero era solo una excusa para ventilar una traición de mucho mayor calado. Miguel, por su parte, evitaba cualquier contacto con la prensa, inmerso en un proceso legal y emocional que lo consumía por completo. La decisión de divorciarse ya no era solo una cuestión de justicia personal, sino una necesidad de supervivencia, de liberarse de una red de mentiras que lo estaba ahogando. El daño ya era irreparable, y la ruptura, la única vía. ¿Qué otros fantasmas del pasado se atreverían a salir a la luz, dispuestos a hundir por completo a la princesa destronada? Las pruebas forenses llegaron para desterrar cualquier duda, para poner un sello inapelable a la verdad. 2 semanas después del impactante testimonio de Patricia López de la Vega, la sala judicial se sumió en un silencio sepulcral. Los expertos, ajenos al espectáculo mediático, presentaron sus dictámenes. La carta manuscrita era auténtica, sin indicios de falsificación, y la caligrafía correspondía, sin lugar a dudas, a Belén Esteban. La tinta y el papel confirmaban la fecha declarada por la testigo. Acto seguido, la perita fonográfica confirmó la autenticidad del audio. La voz, con un 97,4% de coincidencia, era la de Belén, grabada en un móvil de gama media en abril de 2015, sin alteraciones. La frase "lo he sabido siempre, pero mientras me respondiera al teléfono y estuviera cuando lo necesitaba, prefería mirar a otro lado" resonó como un eco de su propia condena. Para Miguel, la frialdad de los datos, la cruda objetividad de la ciencia, eliminaba cualquier resquicio de duda que su corazón pudiera haber mantenido. El engaño, la traición, la complicidad, estaban científicamente probados. Su decisión de divorciarse era más que justificada, era una imperiosa necesidad de justicia personal, de recuperar su dignidad ante una verdad irrefutable. ¿Podría Belén escapar de la verdad cuando los hechos hablaban con tanta claridad? El golpe definitivo no provino de la ciencia, sino de una nueva testigo, Sandra N., ex asistente personal de Belén durante 5 años. Su aparición, un secreto bien guardado, fue un cataclismo. Sandra, visiblemente nerviosa pero decidida, desveló una Belén Esteban con pleno conocimiento de los movimientos financieros de Toño, e incluso cómplice en la redacción de facturas falsas para justificar ciertos ingresos. Su afirmación era un juego entre ellos. Ella le decía: "Hazlo tú, que yo me lío con los números", y luego firmaba sin mirar. Pero estaba al tanto, muy al tanto, dinamitó la imagen de la víctima ingenua. El relato de Sandra N., sobre una conversación en la que Belén y Toño se reían de Hacienda, y donde ella incluso habría dicho: "Bueno, si un día salta, ya lo arreglo con una exclusiva", fue el fin de cualquier pretensión de reverías oxite. Inocencia. Para Miguel, esto era el colmo de la deslealtad, no solo a él, sino a la verdad. La mujer que había jurado amar no solo lo había engañado con otro hombre, sino que también había participado activamente en un entramado financiero turbio. Su indignación era tal que cualquier posibilidad de perdón se desvaneció por completo. La traición, al final, había sido total, completa, y de una profundidad escalofriante. La sala del juzgado, ahora a puerta cerrada para evitar la presión mediática, continuaba su curso, pero el veredicto más importante ya se había pronunciado en el corazón de Miguel y en la opinión pública. Mientras Toño Sanchís, aunque todavía en el punto de mira legal, comenzaba a ver cómo su imagen de estafador sin escrúpulos se matizaba con la de cómplice de una relación compleja, Belén Esteban se hundía sin remisión. El relato de redención que había construido con tanto ahínco, mujer traicionada, madre coraje, ídolo de barrio, se fracturaba en 1000 pedazos. Las voces de ex colaboradores y amigos, que durante años habían guardado silencio, comenzaron a surgir, alimentando una narrativa cada vez más compleja y oscura. El juicio judicial era ahora un mero telón de fondo para el verdadero drama, el desmoronamiento público y personal de Belén, y el final irremediable de su matrimonio. Miguel, alejado de todo el circo, recibía las últimas notificaciones de su proceso de divorcio, confirmando que la separación era ya un hecho irrevocable. No había vuelta atrás. Su paz, su dignidad, eran más importantes que cualquier intento de salvar una fachada que se había revelado como una mentira cruel. ¿Se atreverá Belén a enfrentarse a su nueva realidad, desprovista de su marido y de su armadura de princesa? En el escenario mediático, el silencio de Belén tras el divorcio fue ensordecedor.
Ya no hay dramatismos ni exclusivas para salvar la situación. Su figura, antaño invencible, ahora se muestra desolada, una sombra de lo que fue. Miguel Marcos, el hombre que silenciosamente sostuvo su mundo, se ha marchado, llevándose consigo la última pizca de estabilidad de Belén, dejando tras de sí un rastro de cenizas de un amor traicionado. La princesa del pueblo, destronada y sola, se enfrenta a un futuro incierto, con su reputación en ruinas y el corazón roto por las consecuencias de sus propias acciones y engaños. Este es el relato cruel de cómo una mentira, oculta durante años, puede destrozar no solo un matrimonio, sino la vida entera de una figura pública. Un desenlace que nadie vio venir y que ha reescrito la historia de una de las mujeres más conocidas de España. ¿Estás listo para seguir cada giro inesperado de este escándalo? No te pierdas ni un solo detalle. Suscríbete ahora mismo a Alerta Rosa y activa la campanita para estar siempre al tanto de lo último en el mundo del corazón. Hasta la próxima, donde desvelaremos aún más verdades ocultas.